kiosco. Pues lo veníamos comentando, Guanajuato es un desastre. Por donde se le vea, una entidad gobernada por el PAN. Diego Sinue, este gobernador, que a decir de López Obrador, gobierna pero no manda, ha defendido a capa y espada a su fiscal Samarripa. Incluso hace unas semanas dijo, ha sido el mejor fiscal de Guanajuato, le pese a quien le pese. Y ahí están los resultados. Guanajuato campeón en homicidios. A propósito de este lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, pues los medios de comunicación hacen referencia al hecho y también a la reacción del presidente, a la reacción del gobierno estatal, si es que la hubo. Quizá el problema es que hubo una falta de reacción del gobierno estatal y de prevención. ¿Qué es lo que destacan algunos diarios? Vamos a ver algunas portadas. El Universal en primera plana dice: se avientan culpas por el asesinato de Gisela Gaitán. Pues esto de se avientan culpas es intentar desviar la atención, porque está muy claro que la competencia era del gobierno estatal, de acuerdo al modelo de protección que se proyectó previamente en torno a los candidatos locales, ¿no? La jornada destaca en primera plana: en Guanajuato se negó la custodia a Gisela Gaitán, dice la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Hubo petición formal de Morena de protección a sus abanderados. Autoridades estatales arguyeron que aún no estaban en inicio las campañas, ¿no? Entonces, imagínense lo que sucedió el primer día de campaña. Asesinaron a la candidata de Morena, pero ahí están los oficios para quienes los quieran observar. Públicamente circulan en las redes sociales de las autoridades estatales, locales en materia de elecciones, pidiéndole a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato la protección, pero no llegó esa protección. Milenio: cruzan culpas a todo nivel por el asesinato de Gisela en Celaya. Es parte de lo que dice Milenio, pero hay que insistir. Es una forma de desviar las cosas y no señalar claramente que la competencia de proteger a Gisela Gaitán era del gobierno del estado de Guanajuato, que está como titular del Ejecutivo Diego Sinue, un panista. Dice López Obrador: está rebasado este gobernador, hay caos, hay mucha violencia y Guanajuato sigue en primer lugar de homicidios. Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios. Y pues es un asunto cotidiano, nada más que los medios de manipulación no tratan el tema. No lo trata Televisa, no lo trata Azteca, no lo trata Imagen, no lo trata el Reforma, no lo trata el Universal, no lo trata Radio Fórmula, ASIR. Hay una relación de componendas y de complicidades. Este es el fin de semana. De todos los homicidios del país, el fin de semana 334, el 12% de Guanajuato. Esto es el lunes. 15%, o sea, 11 de los 76 en Guanajuato. Ayer, 71 homicidios, 16 en Guanajuato, 23%. Es que tienen que atender el asunto porque está totalmente fuera de control. Nada más que en este caso los medios de manipulación guardan silencio.
silencio cómplice. Esto es importante, habla sobre los medios de comunicación que miran para otro lado, en el caso de Guanajuato, porque hay un gobierno panista, hay contratos que sí se están entregando a ciertos medios por parte de esa administración estatal y por eso pues aplican la estrategia, ¿no?, de más allá del bien público de la información está el negocio. López Obrador es muy claro, dice que ya los medios están muy exhibidos. Habla de Televisa, de Azteca, habla también de otros como MBS o Grupo Imagen. Dice, es muy claro que persiguen el fin de lucro, de hacerse más millonarios sus dueños, no de ejercer un periodismo en función de la gente. Eso no les interesa. Y es muy claro que ese modelo se instaló en el régimen neoliberal. Hoy están algunos extraviados y por eso andan también en el golpeteo, con la esperanza de que se reinstale el modelo neoliberal. En general, ya basta de medias tintas, de simulaciones. ¿Qué es lo que está detrás de Imagen? Los negocios. Desde que Vicente Fox les entregó el Excelsior, y ya para qué hablo más, pero en general ¿sí?, no pagaban impuestos todas esas empresas, que incluso, ya lo hemos, ni siquiera eran importantes desde el punto de vista económico como empresas, los medios de información, sino eran los instrumentos, son los instrumentos para el chantaje, para tener contra la pared a las autoridades. Y como eran autoridades corruptas, ni modo, tenían que pagar la cuota, el moche, la extorsión. ¿Y cómo pagaban la extorsión las autoridades? Pues con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, dándoles contratos leoninos. Entonces, tienen el periódico, tienen la radio, tienen la televisión. Eso puede ser que no les deje, aunque recibían también publicidad, pero eso les daba una ganancia limitada. Sin embargo, los contratos pues eran robo en despoblado, y ahora, como no pueden hacer eso. Y en el quién es quién en las mentiras, Ana Elizabeth García Vilchis ha exhibido esta campaña artificial de narcopresidente, alimentada con robots, con servidores en otros países y con cuentas falsas para generar una falsa percepción de que supuestamente la gente está indignada con López Obrador y le llama narcopresidente. Bueno, estas campañas son burdas, se ha identificado por parte de investigadores como Julián Macías que el 1% de los mensajes son genuinos, quiere decir, forman parte de la discusión. El 99% pues son mensajes artificiales, ¿no?, replicados por robots, y en eso andan. Pero hay algo interesante que planteó el presidente. Vamos a ver primero lo que dice Vilchis, pero también quería reparar un poco en lo que señala el presidente. Dice, una campaña de estas contra otro presidente difícilmente la aguantaría. Aquí la hemos aguantado porque el pueblo está apoyando la transformación. Pero bueno, esto es parte de lo que dice Vilchis respecto a estas campañas sucias. Se cumplen ya 2 meses desde que en México comenzara una de las mayores campañas digitales artificiales que se
haya conocido en la historia de los hashtags vinculados a el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto es un estudio que realizó Julián Macías, analista de redes. En su informe sobre esta campaña, Macías registra la etiqueta más usada, que es narcopresidente AMLO y sus variantes. Estas han tenido 20 millones de tweets publicados por 350,000 cuentas diferentes y narcocandidata Sheinbaum con más de 10 millones de tweets. El analista español señala que cada día la distribución de tipos de tweets siempre fue constante. ¿Qué creen? De estos 20 millones de publicaciones, solamente el 1% son tweets originales, frente a un 70% de retweets, 25% de respuestas y 5% de menciones aproximadamente. En estos 2 meses se lanzaron más de 4 millones de tweets con hashtags que tenían alguna falta de ortografía desde 182,000 cuentas. Las 3 cuentas que más compartieron estos artículos fueron, ahí les va, por supuesto, el expresidente panista Felipe Calderón, Claudia X González y Agustín Antonetti. También está Ricardo Salinas Pliego y José María Aznar. Estas cuentas son las que son, digamos, la base para generar la tendencia. Que lo mismo mandan mensajes con el hashtag narcopresidente AMLO que mensajes de ataque contra una candidata y a favor de la candidata de los conservadores. La narcocampaña durante estos 2 meses sumó en total unos 30 millones de tweets publicados y al menos 80% de esta actividad es artificial y solo el 1% son mensajes originales. A esto, pues por supuesto, agregar que la mayoría de los tweets se producen en el extranjero. Solamente el 40% de los mensajes se publican en México. Los demás vienen del exterior, sobre todo de Argentina, Colombia y España, porque también están países de África y Asia. También está China, India, Rusia. Y los adversarios del presidente López Obrador podrían cantar la de ¿y todo para qué? ¿Y todo para qué? Porque pues no ha tenido sentido. Incluso algunos nos estamos divirtiendo bastante, nada más desmintiendo las fake news. Y no ha funcionado en términos de golpear la imagen de López Obrador o de bajar al movimiento de transformación. Hay que destacar que ya no saben ni por dónde. Sacaron otra noticia falsa de un supuesto bache en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, aquí está el desmentido. Ni siquiera Avianca baja o tiene operaciones por ahora en el AIFA, pero ya saben, ¿no? Andaban diciendo que supuestamente se había atascado un avión de esa aerolínea colombiana. Por cierto, en el aeropuerto de Texcoco, ahí sí iba a haber hundimientos porque lo estaban construyendo en un lago, pero como era negocio, ni los ecologistas se aparecieron, ni los que hoy atacan al AIFA se aparecieron diciendo vamos a poner amparos. No, eso no les importó, siempre y cuando hubiera negocio. Falso que aeronave se haya atascado en un bache del AIFA. El pasado 26 de marzo se desató una campaña de mentiras contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en las redes sociales. Circuló un video que se mantuvo durante toda la semana, ya decía yo, donde se muestra un avión atascado sobre una pista de un aeropuerto, asegurando que se trataba de un bache en la pista del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Pero resultó falso y hay que decir, las pistas del AIFA están en perfecto estado. Las imágenes corresponden al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio en Colombia. Estas imágenes son del 23 de marzo de 2024, como lo acreditan notas periodísticas de aquel país. Esta videograbación tiene varias versiones en las que se escucha la voz de una persona de acento colombiano, los auxiliares del aeropuerto con chalecos naranjas, las escaleras azules y el logo de Avianca, que es una aerolínea que, por cierto, no viaja desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y luego hay otro desmentido al semanario Proceso. Bueno, ya solo es un diario digital, ¿no? Imagínense lo que llegó a ser en su momento. Era el medio de comunicación impreso más importante de este país. Julio Scherer,
lo fundó con este ánimo de abrir la vía democrática frente al autoritarismo muy vertical de los presidentes en turno. Y ahora, pues, Proceso, ¿no? Sacando noticias falsas, desmintieron esta supuesta noticia, este supuesto documento de que la Unión Europea califica de populista a López Obrador. En todo caso, si ese documento fuera válido, uno podría decir, pues, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice Proceso? La Unión Europea califica de populista al gobierno de López Obrador. Bueno, y otros medios se fueron con lo mismo, ¿no? Y uno, insisto, si fuera incluso cierto lo del documento de la Unión Europea, podría preguntarse, ¿y en qué nos va a molestar, afectar a los mexicanos? O sea, es que es el síndrome del conquistado de algunos. ¿Qué dicen los europeos sobre México? ¿Qué dicen los norteamericanos? Bueno, no han acusado a López Obrador con el Papa, con el rey de España. Vamos a ver parte de lo que dice Ana Elizabeth García Vilchis. El 27 de marzo de 2024, la revista Proceso publicó una nota fechada en Bruselas, en la que cita un documento interno de la Unión Europea donde se califica al gobierno mexicano de populista. Esto es lo que dice la revista Proceso, pero resultó una falsa mención. Le entraron contra Muro, Político MX y la revista Unimedios, y otros muchos en las redes sociales también, así como uno de los líderes de los bots pagados contra el gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cuenta ya muy conocida de José Díaz, que encabeza el hashtag narcopresidente cada día. En una revisión al texto preparado para la guía de los expertos electorales, así se llama el documento, que la Unión Europea enviará a las elecciones en México, no califica al gobierno del presidente López Obrador, así como lo dice la revista Proceso. Y además, buenas noticias, reconoce el amplio apoyo social que tiene. La palabra populista salió de la pluma de quien escribió esta nota en Proceso. Además, el embajador de Estamburgo confirmó que el escrito enviado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión Europea no incluye las expresiones citadas por la revista Proceso. Y luego algunas plumas orgánicas que López Obrador no puede mencionar porque hasta se amparan, andan diciendo que supuestamente hay una invasión diplomática rusa, ¿no? Que tiene interés en el proceso electoral y por eso han mandado a muchísimos diplomáticos, más que supuestamente los que hay de Estados Unidos. Y vamos a ver las cifras reales. Ya las había comentado la canciller Alicia Bárcena. Hay mucho más diplomáticos de Estados Unidos en México que rusos. Y bueno, pues aquí está el desmentido. Y bueno, esta es una regresión, porque denuncian invasión de diplomáticos rusos en México, pero resulta falso. Un columnista del Financiero, cuyo nombre no podemos mencionar, publicó una pieza titulada "Putin ya está en México", porque dice que que subió 60% los diplomáticos rusos en México en cuestión de meses, lo que llevó a un total de 85 representantes diplomáticos. Hay que decir, sí hay 85 representantes diplomáticos de Rusia en México, pero no es como dice el columnista del Financiero, y les vamos a decir por qué. A la periodista estadounidense Dolly Esteves, que ella aportó sus propias listas para corroborar que estos 85 diplomáticos son espías en la embajada en México. Es falso, o sea, no existen espías en la embajada y tampoco son 42 diplomáticos únicamente en la embajada de Estados Unidos. Asimismo, la Cancillería mexicana precisó que en la Embajada de Estados Unidos en México hay 722 trabajadores acreditados, 503 en el rango diplomático consular y 209 en el rango técnico administrativo. 8 veces más que los rusos. ¿No les parece que les da la sensación como si estuviéramos viajando en una máquina del tiempo a aquellos años de 2018 donde estaba Andrés Manuelovich y las conspiraciones rusas? Pues sí, regresa el fantasma que tienen en la cabeza algunos, ¿no? Respecto a los rusos y una supuesta intervención, como sucedió en 2018, que el vocero de la presidencia de Peña aseguró que
había vínculos entre Rusia y López Obrador, quien ya se perfilaba como el candidato presidencial favorito, e incluso el 18 de enero de 2018, porque recordar es vivir, López Obrador subió este video allá en Veracruz diciendo: estoy esperando a los submarinos rusos, ¿no?, que vengan en mi apoyo. Soy Andrés Manuelovich. Con la novedad de que estoy aquí en el puerto de Veracruz antes de iniciar nuestra gira, vamos a Omealca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que emerja el submarino ruso de Zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mitz habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, un loro que tengo allá en Palenque. Como ven, Andrés Manuelovich, todo un zar, ¿no? Bueno, destacar que ante la pregunta ¿qué tanto confías en el gobierno? Se hizo un estudio internacional que refiere a Ana Elizabeth García Vilchis. Es interesante el dato porque el gobierno de México pues goza de cabal salud en términos de confianza. Y también hay otro tema que está en relación a la felicidad. López Obrador presume esto. México, en un estudio de más de 140 países, está en el lugar 25. Somos un pueblo feliz, aunque algunos estén amargados. Pues ni modo, así está la cosa. ¿Y por qué la felicidad? López Obrador dice que en buena medida es porque se ha rescatado la base social y se trabaja precisamente desde abajo hacia arriba, y hay una economía que es mucho más próspera y sobre todo muy distinta al régimen neoliberal, en donde todo se quedaba en unas cuantas manos. Esta es una encuesta del panorama de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe 2024 de la OCDE. México es el segundo lugar en confianza en sus instituciones, solamente por debajo de Costa Rica. Aquí está, 53% de los ciudadanos confía en sus instituciones. Acaban de hacer una encuesta y México está como en el lugar 20, 25 en felicidad. Y creció. Estaba abajo y últimamente está arriba. Y la gente bien, porque está bastante bien la economía, que eso es importantísimo, sobre todo la economía popular, y el bienestar. O sea, la gente está contenta. Los que están inconformes y además tienen todo su derecho a enojarse, pues son nuestros adversarios, los conservadores deshonestos. Y el presidente López Obrador habló de temas relacionados, porque como están muy molestos los conservadores, están buscando ejecutar estrategias de desprestigio. Habló de Jorge Castañeda, quien fuera el canciller de Vicente Fox, diciendo pues ya hay que optar, ¿no?, por mentiras, por guerra sucia. También habló de Carlos Alarraqui. Total que vemos todo esto en ejecución, sin embargo, sin un efecto en contra de López Obrador, y lo reitera. Campañas de desprestigio en otros países en contra de un presidente de este calado no aguantaban los presidentes. ¿Por qué estoy aguantando? Gracias al apoyo de la gente. Y al presidente López Obrador le preocupan en demasía a los jóvenes. Por cierto, les dedica su más reciente libro, Gracias,
a todos ellos. Y hoy se va a definir por parte del Tribunal Electoral y del INE qué va a pasar, si va a haber o no censura en torno a ese libro. Ya sería ridículo, ¿no? Que hicieran un llamado a no leer el libro, a no adquirirlo, ¿no? Que ya es un bestseller, por cierto. Hay que destacar que López Obrador les dice a los jóvenes, piénsenlo bien, no se unan al movimiento conservador, eso por un lado, y por el otro se refiere a sus hijos y a estas noticias que han circulado que supuestamente se benefician de la venta del balastro para el Tren Maya. Dice, no hay una sola prueba. Lo mismo, no puedo mencionar, pero una señora que presenta denuncias y denuncias y denuncias, que mis hijos metidos en negocios vendiendo balastro. Falso. ¿Dónde están las pruebas? Ninguna. Nada. Por eso, yo le digo a los jóvenes, procuren no adherirse al movimiento conservador, porque eso les va a convertir en personas corruptas. Cuando alguien les diga, ven para acá, que quiero convencerte de que es muy buena la privatización y que no estés pensando en los demás, porque el que se mete a redentor termina crucificado. Cuando te digan eso, saca tu detente, cruz, 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 que se vaya el demonio y que venga Jesús, que se luchó por los pobres y siempre predicó con la verdad. Bueno, por cierto, López Obrador siempre tiene su detente en la cartera, ¿no? Ahora no lo sacó. Y bueno, hay que recordar que cuando Ricardo Anaya se le acercó en el debate en 2018, ahí sí López Obrador se hizo para atrás y protegió su cartera. En otros temas relacionados, dice López Obrador que él sí se puede repetir, porque su idea siempre es también enseñar, ¿no? O sea, las mañaneras son también un proceso pedagógico y en el caso del comportamiento de sus adversarios los exhibe una y otra vez, las veces que sea necesario, ¿no? Porque Castañeda dijo, hay que hacer guerra sucia, hay que vertir mentiras en torno a la 4T, López Obrador y su candidata, y el propio Alarraqui, pues lo mismo. Ya lo había comentado desde hace más de un año atrás en un diálogo con Roberto Madrazo. A la 4T, al presidente, se les mina en su credibilidad con mentiras. Nada de que es el tiempo de la guerra sucia y el fin justifica los medios y hay que traficar con el dolor de la gente y hay que mentir. Lo que dijo un comunicador, no solo Castañeda, que dice guerra sucia, otro que dijo hay que decir mentiras. Alarraqui. Ponlo. Como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad. Yo tenía la solución. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te van más. Ajá. Se las reviertes a Morena y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ajá, ya estás con un tema nuevo. Entonces Morena te va a contestar esto, no, y es historia porque ya viene. Quítenlo ya porque no nos vayan a acusar que